del teorema fundamental del cálculo porque establece una conexión entre las dos ramas del cálculo. La primera ya la conocen, eh, es el cálculo diferencial, y el segundo es el cálculo integral, el cual nosotros estamos estudiando pues actualmente en este curso. Recuerden ustedes que el cálculo diferencial surgió del problema de la recta tangente, mientras que el cálculo integral lo hizo de un problema en apariencia no relacionado, porque si ustedes observan, el problema principal de la integral pues fue el área. Entonces alguien de ahí pues pudiera comentar que bueno, ahí prácticamente nosotros observamos que son temas no relacionados, pero sin embargo el profesor de Newton en Cambridge, como Isaac Barrett, descubrió que en realidad estos dos problemas estaban íntimamente relacionados. De hecho, se dio cuenta de que la derivación y la integración son procesos inversos. En este caso, hablar del teorema fundamental del cálculo, pues precisa la relación inversa entre la derivada y la integral. Newton y Leibniz exploraron y explotaron esta relación y la usaron para desarrollar el cálculo como un método matemático sistemático. Bien, pues esa es la parte en la que nosotros se nos comenta que los investigadores del teorema fundamental del cálculo, pues es Isaac Barrett, eh, quienes nos ayudaron a precisar esa relación, fue Newton y Leibniz. Bien, si ustedes si se preguntan, eh, o si ustedes preguntan a cualquier persona qué matemáticos de renombre conoce, pues lo normal es que la mayoría pues mencione con mucho a Pitágoras. Y seguramente solo recuerden porque da nombre a un teorema que se enseña en la educación obligatoria. En cambio, si se amplía el abanico y la pregunta incluye a científicos, es probable que oigamos nombres como Albert Einstein, Marie Curie o, por ejemplo, el protagonista en este caso, pues del teorema fundamental de cálculo que sería Newton, Isaac Newton, y que es el genio inglés, una de las figuras más célebres en la historia de la ciencia. En parte debido a la anécdota que asegura que después de que una manzana cayese de un árbol, se le ocurrió la idea de la gravedad. Curiosamente, nosotros sabemos que Newton es más conocido como físico que como matemático, y resulta llamativo que no se relacione con las matemáticas a quien las liberó de las ataduras geométricas clásicas, a quien abrió también la puerta para que los matemáticos pudieran crear la ciencia moderna y les otorgó una de sus herramientas más poderosas. En ese caso nos referimos al cálculo infinitesimal. Con apenas 22 años, Newton pues ya había asimilado todo el conocimiento matemático de aquella época. Poco más tarde había realizado ya los descubrimientos que lo colocaron en el Olimpo de la ciencia. Ustedes sabrán que Isaac Newton fue nacido en 1643 en el condado inglés de Lincolnshire. Volvió una época, además de que vivió una época pues muy convulsa, principalmente a causa de la religión. Bueno, hay que recordar también que los enfrentamientos entre una sociedad protestante y una realeza católica le obligaron a adoptar un papel de líder ajeno a su personalidad. Si nosotros recordamos, llegó a ser parte del parlamentario, lo cual le abrió las puertas de la sociedad londinense. Y además, él fue director de la Casa de la Moneda en plena reacuñación de esta. Bien, eh, el científico inglés realizó aportaciones imprescindibles. En primer lugar, ustedes recordarán que una nueva teoría de la luz y los colores, que durante todo el siglo XVIII no fue discutida. En segundo lugar, el descubrimiento del cálculo diferencial e integral, que permitía resolver problemas generales como el trazado de tangentes, la resolución de problemas máximos y mínimos, o el cálculo de áreas y volúmenes.
Además que él descubrió las leyes de la naturaleza, cuya índole matemática había sido advertida por Galileo Galilei. Eh, También unió la física terrestre de Galileo con la de Johannes Kepler y la matematizó, estableciendo un sistema del mundo que duró hasta la llegada de Einstein, 2 siglos después. Si ustedes recordarán, también sus bases, partiendo de las matemáticas, fueron la fuerza y el movimiento. Newton se dio cuenta de que la física requería de un fundamento sólido que solo podía encontrarse en las matemáticas. No en vano, la máxima que sintetizó el espíritu de la revolución científica fue primero inventar y luego demostrar. Bueno, ese era el espíritu, ¿no?, que tenía él en ese siglo. Bien, el genio inglés, recuerden que él fue inglés, Newton, Isaac Newton, publicó varios libros esenciales para entender la ciencia contemporánea. Por un lado, obras magnas como los principios matemáticos de la física y la óptica. Por otros numerosos manuscritos y textos matemáticos que fueron recopilados en su análisis mediante series, fluxiones y diferencias. Además, como ya hiciera Descartes en el discurso del método, Newton incluyó importantes apéndices en su óptica, un texto sobre el cálculo diferencial y otro sobre las curvas cúbicas. Bien, eh, también sabemos que su otra gran pasión, al margen de la ciencia, fue la religión. Newton estaba convencido de que la Biblia había sido corrompida por los encargados de las copias y traducciones. Ustedes saben muy bien que un libro hecho, realizado, por ejemplo, en Estados Unidos, y luego cuando ellos hacen o la quieren vender en otros países, por ejemplo, aquí en México o en América Latina, pues los traductores pues tienen algunos errores, confunden algunas palabras. Recuerden ustedes que igual incluso en el español hay palabras que tienen 2 significados, 3 significados. Entonces ahí por eso decía Newton que pues ya la Biblia ya había sido corrompida, en especial por las traducciones. E incluso también yo he detectado esas malas traducciones, bueno, hablando ya de nuestro curso de matemáticas, de ciencias básicas, en el libro que estamos, bueno, yo trabajo mucho el de Stewart, James Stewart. eh, hay algunas, eh, hay algunas cosas ahí, malas traducciones que hay en ese libro. No es de esperarse, eh, no es tanta sorpresa porque sabemos que las traducciones pues son de esa manera, ¿sí? Hay personas que luego tratan de hacer esa actividad, pero pues solamente apenas y al parecer todavía tienen el dominio pues de la lengua, ¿no? De su lengua materna. Pero bueno, también de que la iglesia había introducido el ministerio de la Santísima Trinidad en fechas muy posteriores a los textos bíblicos originales. Por ese motivo se interesó por el arrianismo. Es una corriente religiosa no trinitaria que consideraba a Jesucristo desligado de la divinidad. Newton mantuvo en secreto esas creencias durante toda su vida, ya que de haberse conocido lo que él pensaba, lo que él opinaba, pues podría haber perdido sus cargos y prebendas. Newton no era solamente un genio en el plano intelectual, sino también en el manual. Ya en su niñez incluso diseñaba y construía con sus propias manos molinos de viento, relojes de sol y diversos juguetes para sus amistades. Incluso pulía sus propios prismas y lentes, los mismos que más tarde le permitieron demostrar sus ideas. Bien, su intelecto rayó a gran altura, no así su personalidad. A su eh, puritanismo religioso y su sentimiento de culpa enfermizo se le sumaba su dificultad para entablar amistad con los demás, así como un cólera incontrolable cuando se sentía atacado. El historiador estadounidense Richard Westphal resaltaba su falta de contemplación a la hora de defenderse. Por ejemplo, cuando atacaba, agachaba la cabeza y cargaba. Dicha pudiera vivirla en sus carnes
personalidades del siglo de aquella época, 17, como el científico Robert Hooke, el astrónomo John Flamsteed y el filósofo y matemático Gottfried Wilhelm Leibniz. Por otra parte, tendió siempre a la soledad y el aislamiento. Solo en su vejez reconoció su genio y gozando de cargos institucionales abrió un poco a los demás. Bueno, pues esta fue algo que nosotros pues debemos de conocer por parte de Newton en este caso. Bien, entonces, así les platiqué a grandes rasgos algo que involucra, ¿no? De que de toda esta historia siempre está ligada, no solamente con Newton y Leibniz, también está con otros autores como Gauss, Euler, Riemann. Fueron siglos muy, muy buenos, porque se aprendían, se investigaba y se desarrollaban y se mejoraban, ¿no? Las áreas de la física y de la matemática. Pero bueno, nuestro campo de interés por el momento es el teorema fundamental del cálculo y a nosotros se nos comenta lo siguiente, que si nosotros queremos evitar confusiones en esta sección, vamos a trabajar con una tercera variable que sería t. En ese caso, si ustedes observan esta integral, es una integral definida, podrán notar ustedes que aquí ya tenemos g de x. Tenemos que al desarrollar la integral definida vamos a obtener pues una función, repito, g de x. Recuerden que esa integral está definida entre a y b, pero en este caso tenemos de a hasta x, de la función f de t diferencial de t. Entonces la función que tenemos aquí, f de t, deberá de ser continua pues en el intervalo cerrado de a hasta x. Y por lo tanto, por el teorema 4, que nosotros ya hemos estudiado, pues deberá de ser integrable en este intervalo. Ahora, si nosotros observamos esta función, g, ¿sí? Tiene un dominio, ese dominio debe de ser entre a y b. Por lo tanto, nosotros pues decimos que debe de existir un número único para la función g de x, obviamente, pues en un intervalo que tenemos aquí de a hasta b. Bien, nosotros sabemos que la representación geométrica de la función g de x que tenemos aquí, por el teorema número 3, se ve que g de x es el área bajo la gráfica de la función f entre a y x. Y nos mandan a ver la figura 13, que sería esta. Bien, ustedes aquí tienen la gráfica, tienen el intervalo de a hasta b, tienen también un valor en x, ¿sí? Vean lo que hace x. Si yo integro del intervalo a hasta un número x, obviamente aquí estamos teniendo otra función con otra variable de t, pues lo que nosotros encontraríamos sería esta función, ¿sí? Esa función que va prácticamente de a hasta b, ¿sí? Va en ese orden y x, esta x, pues representa cualquier valor, recuerden ustedes que cualquier valor de este intervalo, de a hasta b, ¿sí? Bien, tal vez algunas veces nos interese ya no calcular todo esto, todo ese intervalo de a hasta b, el área, sino que nada más una región, como tenemos aquí entre esas dos rectas verticales, nosotros podemos calcular, ya sea con la función que nos va a generar esta integral, pues hallar su área, ¿vale? Bien, entonces, pues ya observamos la figura 13, que es el área bajo la gráfica de f entre a y x. Ahora vamos a observar la figura 14. Vamos para allá, la figura 14, aquí la tenemos. Tenemos aquí otra curva, tenemos el eje T y el eje Y. Recuerden que aquí T porque estamos sustituyendo la variable y para que el resultado final pues sea en función de X, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esta curva, tenemos que A es igual a 0 y que pues B está por acá, ¿ya vieron? Más o menos B, por acá más o menos. Y tenemos a x. Entonces vean ustedes que x pues está dentro de este intervalo de a
hasta b. Y nosotros nos interesa pues conocer esta curva. Esa curva se está expresando con t al cubo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues estamos sustituyendo la x que comúnmente nosotros aplicábamos en las integrales para poder integrar. Aquí lo único que hacemos es reemplazar esa x por una t, sin perder esa potencia que sería t al cubo. Entonces, este sería el área, si nosotros calculamos esa integral, sería el área de esta región, obviamente de 0 hasta x, esa sería la parte sombreada, ¿sí? Bien, es lo que tenemos por parte de la figura 14. Se puede demostrar que el área bajo esta gráfica de 0 hasta, bueno, entre 0 y b, pues sería un cuarto, en ese caso de b cuadrada. Entonces el área entre 0 y x sería lo siguiente. Si nosotros calculamos la función g de x de 0 hasta x en t al cubo diferencial de t, pues tendríamos, ustedes ya saben cómo resolver esa integral aplicando la regla de u a la n, pues tendríamos un cuarto por x a la cuarta, ¿sí? Bien, y de esta manera nosotros pues ya encontramos aquí a la función g de x que representa, en este caso, el área, ¿vale? El área obviamente en un valor x. Ahora, esto da la forma explícita de la función g cuando f de t es igual a t al cubo. Y ustedes podrán observar que en este caso, si encontramos, ¿sí? Si sabemos que g de x es igual a un cuarta, ¿sí? Y ustedes dijeran, bueno, vamos a derivarla. Al hacer la derivación, vean ustedes aquí, estamos aplicando la derivada ¿de quién? De g de x, que g de x es un cuarto por x a la cuarta. Si ustedes lo derivan, vean qué resultado les da. Les da x al cubo, que sería la función f de x. Bien, y vean ustedes ahí la relación que tenemos nosotros por la función f de x y la de g de x. Vean qué pasa. Bueno, si ustedes observan, la t cuadrada, perdón, t cúbica que tenemos aquí, pues se puede expresar también, puede tener una idea intuitiva como de x al cubo. Bien, esa sería nuestra función y la que estamos nosotros encontrando por parte de la integración, y si la derivamos regresamos prácticamente a la función similar. Entonces aquí decimos nosotros que g, ¿sí? Que g, recuerden que g de x fue igual a un cuarto de x cuarta. Esto, ¿sí? Esta función es una antiderivada de la función f. Recuerden que f de x fue igual a ¿quién? A x al cubo. Esto no es una casualidad. Ya habíamos comentado la relación que existe, ¿sí? Entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. La parte 1 del siguiente teorema enuncia el hecho de que si la función f es cualquier función continua, entonces la integral que tenemos aquí, ¿sí? G de x es igual a esa integral, es una antiderivada de la función f de x. Esa es la parte número 1, ¿vale? Y la parte número 2 del teorema, pues nos dice cómo se puede usar cualquier antiderivada al evaluar esta integral. Entonces vamos a analizar el teorema 12 y se nos dice lo siguiente. Que si f es una función continua en este intervalo cerrado, la parte 1 nos dice si la función g está definida, obviamente por esta integral. Para todo x en este intervalo cerrado de a hasta b, entonces g es una antiderivada pues, de la función f en el intervalo cerrado. Recuerden nosotros que la antiderivada en la unidad número 1 de este curso, pues la definíamos también como una integral. Recuerden que la integral también tiene otro nombre, antiderivada, ¿ok? Bien, la parte número 2 es que si la función f, vean aquí de quién hablamos, f mayúscula, es cualquier antiderivada de f en ese intervalo cerrado, entonces nosotros podemos calcular la integral definida. Recuerden que la integral definida va de a hasta b de la función f de x diferencial de x, ¿ok? Bien, aquí nos dice que al resolver una integral definida, pues nos quedaría f de b menos f de a, ¿ok? Para esta parte que nosotros tenemos. Bien, incluso aquí, déjenme realizar aquí algunas operaciones. Recuerden ustedes que en una integral indefinida, por ejemplo,
de la función f de x, diferencial de x, esto era igual a ¿quién? Pues a una función f de x más c. Recuerden esa parte. En la integral indefinida siempre colocábamos nosotros una c. Ahora, si nosotros trabajamos una integral definida, veamos, vamos a hacer una pequeña operación para ver qué pasa con esa constante c en una integral definida. Recuerden ustedes que si la vamos a evaluar de a hasta b de la función f de x diferencial de x, pues esta será, ese resultado lo evaluamos en f de b, ¿sí? Y luego colocamos más c. Y luego tendríamos menos la evaluación de ¿quién? De f de a menos c. ¿Sí estamos de acuerdo en esta parte? Y esto nos quedaría f de b más c menos f de a. A ver, tenemos aquí sería más, ¿no? Por ese signo, así nos quedaría más, ¿sí? Porque recuerden que es f de x, que sería f de a más c. Este menos por este más, nos va a quedar menos c. Y vean ustedes qué ocurre con las constantes. Esta c con esta c, al ser de signos opuestos, se anulan. Y ven que tenemos f de a menos f de a. Bueno, sería, perdón, f de b menos f de a. Entonces, vean aquí, a pesar de que ustedes quisieran agregar las constantes, ¿sí? Aquí mismo, al hacer la evaluación de una integral definida, pues se terminan anulando. Por eso, recuerden ustedes que en una integral definida ya no es necesario trabajar con la constante c, ¿sí? El simple hecho también por su nombre de definida lo representa y nos da esa idea de que debemos de seguir, ¿ok? Entonces ahí está la pequeña demostración. ¿Qué pasa con esa constante c en una integral definida? Recuerden, repito nuevamente, que la constante c aparece en una integral indefinida. Entonces, esa es la parte también fundamental del teorema número 12, ¿ok? Bien, esa sería la parte del teorema que tenemos ahí, que sería el 12. Ok, bien. Vamos a entonces analizar esta parte que tenemos aquí por parte de la figura 15. Se nos dice, bueno, en la parte de la prueba, que si nosotros queremos calcular este límite, ¿sí? Este límite, cuando g de x más h menos g de x sobre h es igual a f de x, pues recuerden que esto es calcular una derivación, pues debe de ser, entonces, a una función f de x, ¿ok? Cuando calculemos este límite es igual a este resultado. Ahora, aquí se nos dicen que si consideramos los aspectos geométricos de este límite, pues podremos observar que g de x, que es esta parte, ¿sí? Es el área bajo la gráfica de f entre a y x, como se ilustra en la figura número 15. Vamos a observar la figura número 15, aquí la tenemos. Vean ustedes, tenemos la función g de x y luego tenemos la función g de x más h menos g de x. Bueno, si ustedes visualizan la figura 15, tenemos aquí el intervalo a hasta b, ¿sí? Más o menos por aquí sería b. Incluso tenemos por ahí un numerito x, ¿sí? Que x debe de estar en este intervalo de a hasta b. Tenemos nosotros también x más h, que nos dicen el incremento, un pequeño incremento en h, así, ¿sí? Aquí tenemos x, recuerden que todo esto es, podemos así colocarlo, que sería x y sería h. Entonces aquí x sería esta recta y esta recta vertical sería x más h. Y esta área, vean ustedes aquí que está un poquito más oscura, pues representa obviamente esta área por medio de esta ecuación, que sería g de x más h, que es evaluar la función hasta, repito, es evaluar la función, esta curva, ¿sí? Hasta aquí, hasta x más h, menos ¿quién? Menos esta, ¿sí? Que sería x, que sería menos g de x, ¿sí? Y de esa manera encontraríamos esta área, y aquí tenemos la función g de x, recuerden que va de a hasta x. Bien, entonces aquí se nos comenta también que si h es mayor que 0, entonces esta sustracción es el área bajo la gráfica de f entre x y x más h. El número h es la amplitud del intervalo de x a x más h, ¿vale? Es lo que observamos en esta figura. Aquí también le dieron otro nombre como amplitud.
la amplitud h, ¿sí? De x a x más h, ¿ok? Y se demostrará en este momento que tener esta parte de g de x más h menos g de x sobre h, pues deberá de ser algún número f de z. Bien, para algún número z, recuerden que este z pues debe de estar entre x y x más h. Si ustedes observan en esta figura nuevamente, podrán notar que z pues se encuentra aquí, ¿sí? Lo voy a encerrar un poquito, así más o menos. Aquí sería z. Z debe de estar en esta parte. Debe de ser un número entre x y x más h. Nuevamente, aparentemente, si nosotros decimos que h se aproxima a 0, entonces z se está aproximando a x. Y entonces f de z se está aproximando también a f de x, que es lo que se quiere demostrar. Entonces, vean qué pasa si h se está aproximando a 0, ya lo vimos anteriormente en algunos otros ejemplos, pues que este ancho o esta amplitud pues está siendo cada vez más pequeña, ¿sí? Pudiera ser esta h, incluso pudiera ser todavía más pequeño, ¿sí? Se está aproximando a 0. Entonces, z, ¿sí? Esta variable que debe de estar entre esa amplitud, pues cada vez se va aproximando. Bien, entonces de esta manera nosotros podemos ya tener una demostración más rigurosa, que si calculamos nosotros la primera derivada de la función g de x, pues nos debe de dar la función f de x. Bien, entonces tenemos que por la definición 6 y el teorema 8 resulta de la siguiente manera. Tenemos aquí que esta parte, recuerden esto que encontramos en el límite, en la parte del numerador, pues deberá de ser igual a ¿quién? Pues a la integral de a hasta x más h. Recuerden que es del intervalo de a hasta x más h, que sería en este momento, pues esta parte, ¿sí? Sería este x más h. Aquí es más, le cambiamos de color para que lo puedan identificar. Sería esta, ¿sí? Esta distancia. Recuerden que queremos calcular el área, ¿sí? De esta distancia, ¿sí? Prácticamente de la que tenemos aquí sombreada, y es un poquito más oscuro, que va de a hasta x más h. Obviamente una función f de t, diferencial de t, menos, aquí tenemos, en este caso, de la integral de a hasta x, f de t diferencial de t. Recuerden que este intervalo de a hasta x, vamos a cambiar de color para que ustedes puedan identificarlo, sería esta, ¿sí? Sería esta. Recuerden que es de a hasta x. Entonces, para calcular esta área, que la representa obviamente esta función, ¿sí? Pues nosotros tenemos que calcular el área mayor, ¿sí? Y le restaríamos, ¿quién? Pues la más pequeña. Recuerden que el intervalo mayor es de a hasta x más, el menor es de a hasta x. Y de esa manera encontraríamos, pues, esta expresión. Entonces, si ustedes observan aquí, también este signo negativo, vean aquí tenemos un signo negativo, ¿sí? De a hasta x. Aquí se está cambiando, vean, se cambió a positivo. Eso hace que nosotros pues también cambiemos los límites de integración, algo que ya hemos estudiado en clases o sesiones anteriores, que sería de x hasta a. Y de esa manera nosotros encontraríamos pues el área en este momento que va de x hasta x más h, la función f de t diferencial de t. Y de esa manera nosotros podemos ya encontrar esa parte, esa región que nosotros queremos que está expresada por esta función. Ahora, si ustedes observan, nosotros en el límite, cuando h se aproximaba a 0, pues tenemos esta expresión, ¿sí? Vean qué estamos haciendo aquí, vamos a añadir o vamos a dividir esta función, que también sería esta, entre h. Si hacemos eso aquí, para representar ese límite, pues nosotros tenemos que también aquí agregar el h, que sería 1 sobre h por esta integral. Y donde h, pues deberá de ser mayor que 0, por el teorema del valor medio, para la integral definida, pues debe de existir un número z que esté en este intervalo de x hasta x más h. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir que esta integral desarrollada aquí, pues deberá de ser igual pues a la función evaluada en z por
h. Y por lo tanto nosotros podemos confirmar que efectivamente esta expresión es igual a ¿quién? A f de z. Obviamente recuerden ustedes que z, ese valor de z debe de estar entre x y x más h. Recuerden que es un intervalo abierto. De la continuidad nosotros sabemos que se deduce lo siguiente. Que si nosotros aproximamos, cuando h se aproxima a 0, vean ustedes por la derecha, en la función f de z, pues el límite tendrá que ser el siguiente. El límite cuando z se aproxima a x por la derecha en la función f de z, pues será igual a ¿quién? A f de x. Esto es algo que nosotros mencionábamos hace un momento en esta parte. Aquí igual se las voy a marcar, algo que nosotros practicamos en este momento, ¿sí? Aquí, si h se aproxima a 0, entonces z se está aproximando a x, ¿ok? Por eso aquí llegamos de esa deducción de la continuidad, ¿vale? Bien, es algo que nosotros estudiamos desde nuestro curso número 1 de cálculo diferencial. Bien, entonces nosotros podemos decir en este momento que si queremos calcular este límite por la derecha de 0, pues deberá de ser lo siguiente. El límite cuando h se aproxima a 0 por la derecha de la función f de z, pues tendrá que ser f de x. Ahora, ¿qué pasa si ustedes dicen, bueno, yo quiero considerar que h sea menor a 0? Si h es menor que a 0, nosotros tenemos que aproximarnos, ¿sí? En este límite, cuando h está aproximando por la izquierda. En ese caso, de 0, pues diríamos entonces la función f de x. Entonces, los dos límites laterales implican que efectivamente, si el límite por la derecha y el límite por la izquierda existen, pues entonces también debe de existir este límite cuando h se aproxima a 0 en esa función que tenemos aquí, y eso debe de ser igual a f de x. Esa es la parte de nuestro curso de cálculo diferencial que nos confirma con exactitud qué implica esos límites y a qué resultado estamos llegando en este caso. Recuerden aquí que sería la derivada, que deberá de ser igual a f de x. Ahora, esa sería la completación por parte de la demostración parte 1. ¿Y qué pasa en la parte 2? Bueno, para probar la parte 2 se requiere que f, que es cualquier antiderivada de una función, y que g sea la antiderivada especial definida en la parte número 1. Nosotros sabemos que si calculamos f' mayúscula deberá de ser igual a g', en ese caso mayúscula. Resulta que en este caso f y g mayúscula difieren en una constante, ¿sí? Es decir, que f mayúscula y g son las mismas funciones, ¿sí? Y al derivarla también nos da la misma función, solamente que las hacen diferentes, se hace diferente entre f y g por una constante. Recuerden que c puede ser cualquier constante, pudiéramos tener nosotros aquí f', por ejemplo, x más 1, y aquí f' también pudiera ser x, pero solamente con otra constante, ¿sí? Esa es la diferencia nada más. Entonces, es decir, que existe un número c, tal que en este caso, que g de x menos f mayúscula de x, pues sea igual a ¿quién? A c. Obviamente, si nosotros decimos que si se toma x es igual a, usando el hecho de que vamos a calcular una integral de ese tipo, vean, de a hasta a en la función f de t y es igual a 0, pues obtienen que en este caso 0 menos la evaluación en f de a, pues deberá de ser una constante. Por lo tanto, nosotros decimos que la integral de a hasta x de esta función f de t diferencial de t menos esta función f mayúscula de x deberá de ser igual a ¿quién? A menos f de a. Y por lo tanto, se puede sustituir en ese caso que x sea por b, ¿sí? Tenemos que hacer lo siguiente. Tener la integral definida de a hasta b de la función f de t diferencial de t menos f de b, ¿sí? Esto también deberá de ser igual a ¿quién? Menos f de a. Y de esta manera nosotros podemos ya definir la base de la integral definida, que sería, al final, vean ustedes qué pasa con con la expresión anterior que nos comentaban, que tenemos aquí menos f de b, vean aquí se vuelve positiva, f de b menos f de a. Y esa sería la parte 2 en este caso. De esa manera se comprueba que efectivamente que una integral definida pues es evaluar la función del intervalo mayor
o del límite, en ese caso, superior, menos el inferior, que sería a, ¿sí? Y de esa manera, pues encontraríamos ya la aplicación. Ya sabemos ahora cómo aplicar una integral definida. Entonces, la diferencia que ustedes observan aquí de f de b menos f de a se nota por el siguiente símbolo, ¿sí? Ustedes ahí en sus exámenes, cuando estén resolviendo una integral definida, pueden escribirla de esta manera. Ahí vean ustedes cómo pueden escribirla para tener una notación correcta, o también pudiera ser de esta manera, ¿sí? Que ustedes, cuando ya hayan integrado, hayan encontrado esa función f mayúscula de x, la coloquen entre ahí corchetes, y después pongan los valores de a y b, ¿sí? Entonces ahí están las notaciones para que también en sus exámenes las lleguen a aplicar. Repito, si resuelve una integral definida. Entonces, por la parte 2 del teorema fundamental del cálculo se puede expresar la siguiente notación. Y llegamos aquí a un colorario 2, que es una consecuencia del teorema fundamental del cálculo, en donde nos dicen que si f es continua en un intervalo cerrado, ya sabemos de a hasta b, y además f mayúscula es cualquier antiderivada de f, entonces la integral definida de a hasta b de esta función, ¿sí? F de x, de diferencial de x, deberá de ser, pues, f mayúscula de x de a hasta b, y eso tendrá que ser f de b menos f de a. Esa sería entonces la integral definida. Entonces, nosotros podemos observar, obviamente, que por parte del colorario número 2, también se tiene que cumplir que si a fuera mayor que b, obviamente si a es mayor que b, entonces por la definición 6 nos quedaría de esa manera, ¿sí? Ustedes saben bien que si me dicen de a b, nos dan a entender que a es menor o igual que x y menor o igual que b. Pero si nos dan la condición, aquí vamos a poner si la condición es a mayor que b, entonces el intervalo tendría que estar así. A, coma, bueno, al revés, sería entonces b, a, así, en donde nosotros sabemos que A es mayor que B, es decir, B es más pequeño que A. Si es así, si fuera el intervalo de esa manera, vean ustedes qué tenemos que hacer. Tenemos que hacer aquí una modificación. Vamos a colocarle un signo negativo, recuerden que eso lo vimos en la definición 6, menos, cambiamos los límites, ¿sí? Iniciamos con B y luego con A, suponiendo en este caso que B, de acuerdo a esta condición, pues efectivamente B es menor que A. Y de esa manera también se afecta el resultado. En ese momento sería f de b menos f de a, ¿ok? Vean ustedes, comparen este análisis con este que hemos realizado y vean, se sigue cumpliendo la evaluación, ¿ok? Entonces ahí deben de tener cuidado en ese aspecto de f de b menos f de a, y aquí tendríamos f de b menos f de a. Vean ustedes, a pesar de que hicimos el cambio de intervalos, ¿sí? En los límites, tanto de a y de b, y aquí lo afectamos por un signo negativo, pues vean, seguimos encontrando el mismo resultado. Matemáticamente nos expresa, o nos comenta, o nos dan a entender que efectivamente se sigue manteniendo esta regla de evaluación. Entonces, si nosotros decimos que A es igual a B, entonces por la definición 7 nos quedaría de esta manera. De A, el intervalo sería de A hasta A, de la función f de x, que sería 0 menos 0, ¿sí? F de A menos f de B, perdón, f de A sería igual a ¿quién? A 0, ¿sí? También la definición 7 eh, se confirma. Bien, entonces, de acuerdo al colorario número 2, nos permite evaluar integrales definidas muy fácilmente si se conoce alguna antiderivada del integrando. Y ahora sí, ya con estas bases del teorema fundamental del cálculo por la parte 1 y por la parte 2, nosotros ya podemos resolver integrales definidas. Por ejemplo, tenemos aquí el 7, que se nos dice evaluar. Evaluar esta integral definida de menos 2 a 3 de 6x cuadrada menos 5 diferencial de x. Bien, ustedes saben muy bien que para hallar la antiderivada hacemos lo siguiente. Vamos a buscar esa función f de x, ¿sí? Que es igual a ¿quién? Pues a la integral de 6x cuadrada menos 5 por la diferencial de x.
Es decir, vamos a resolverla primero por una integral indefinida, ¿sí? Indefinida, lo que ya sabemos hacer por parte de la unidad anterior, que fue la unidad 1. Aplicando las técnicas necesarias para 6x cuadrada y menos 5, tenemos como resultados finales 2x al cubo menos 5x. Ahora, si aplicamos el colorario número 2, que acabamos de estudiar hace un momento, pues nos dicen que para resolver esta integral definida, pues vean, una vez que encontramos esta función, recuerden que es la función f de x mayúscula, pues hay que evaluarla. Yo recomiendo siempre, bueno, yo siempre trabajo con corchetes. Ven aquí, colocar dentro de esos corchetes la función f de x, evaluarla en el intervalo dado, que sería de menos 2 a 3. Ahora, evaluamos, recuerden que nos decían, esto es igual a f de b menos f de a, así. Entonces, tenemos aquí que evaluamos en el mayor, que sería con 3, 2 por 3 al cubo, menos 5 por 3, menos 2 por menos 2 al cubo, menos 5 por menos 2, al final simplificando esa expresión, nos daría 45, y ese sería el área, ¿sí? Igual lo mismo pasa si evaluamos la siguiente. Tenemos aquí la integral definida de 1 a 4 de 5x menos 2 veces la raíz cuadrada de 5 más 32 sobre x al cubo. Ustedes ya saben muy bien que si integramos esta parte de manera indefinida, tendríamos 5x cuadrada sobre 2 menos 2, nos quedaría aquí x a la 3 medios sobre 3 medios, ¿sí? Más, nos quedaría 32 por x menos 2, aquí sería x menos 2 sobre menos 2, ¿sí? Alguien por ahí me diría que todavía se puede simplificar, sí se puede simplificar, pero bueno, en ese siguiente paso que ya encontramos esto, que recuerden que sería f de x, ¿sí? Mayúscula, pues lo evaluamos por parte del colorario número 2. Aplicando el colorario número 2, pues me dice que hay que evaluar de 1 hasta 4. Ya quise este paso, ¿sí? Al hacer esa evaluación, recuerden que se evalúa del mayor, todas estas x, x, x se evalúan en 4, menos, y después estas x nuevamente se evalúan en 1. Y al final aquí ustedes pueden observar esta simplificación. Aquí tenemos en 4, evaluada en 4, menos, está evaluada en 1. Ustedes simplifican y nos da el resultado, ¿sí? Que serían 259 sobre 6. Recuerden que son unidades cuadradas. Hay que tener mucho cuidado, pónganle unidades cuadradas. Aquí igual me faltó colocarles unidades cuadradas al ejemplo anterior. Entonces, pues de esta manera nosotros tenemos las soluciones. Y también se nos comenta que si f es una función continua en este intervalo, y además g de x es esta integral, en donde obviamente estamos trabajando un intervalo cerrado de a hasta b, pues nosotros decimos entonces que g es una antiderivada de la función f. Es decir, que g' de x es igual a f de x. Y esto pueden ustedes hacer con una integral como sigue. Si ustedes observan, tenemos la derivada y luego tenemos la integral de a hasta x. En ese caso, la función f de t, diferencial de t, nos va a dar una función, en ese caso, de x. Esa expresión se generaliza en el siguiente teorema, que sería el teorema número 13, en donde se nos comenta que f es continua en este intervalo si también tenemos un número c. ¿Sí? Ese número c debe de estar en ese intervalo. Entonces, para todo x en el intervalo cerrado, pues efectivamente deberá de ser también afirmativo lo que hemos estudiado anteriormente, que nos dicen que si derivamos con respecto a x, que sería esta parte, la integral, ven que tenemos una constante c hasta x de esta función, pues también deberá de ser la función f de x. Y aquí tenemos la prueba de esta parte, que se nos sugiere que esto pues sea igual a quién, pues a calcular la derivada, obviamente, de esa función f de x. Ya recuerden que está evaluada, recuerden que la mayor es x, menos la menor, que sería f de c. Eso implica que al hacer la derivación, ¿sí?, de cada uno de esos términos, aquí f de x mayúscula, pues tendríamos f de x, y la derivada de una constante pues es 0. Por eso nos dice que esto es efectivamente f de x por parte del teorema número 13. Ahora, tenemos el siguiente ejemplo, en donde tenemos aquí g de x, tenemos aquí la integral
de 1 hasta x de 1 sobre t diferencial de t. Obviamente x toma valores mayores a 0. Y pues nuestro objetivo es obtener g' de x. Para eso, utilizando el teorema que hemos estudiado, que es el teorema 13, pues nos queda de esta manera. Tenemos g' de x es igual a la derivada con respecto a x de la integral de 1 hasta x, en este caso de 1 sobre t diferencial de t, y nos daría como resultado 1 sobre x, ¿ok? Esa sería la solución en ese caso para el ejemplo número 9, pues aplicando el teorema número 13, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con esa parte, si es que tuvieran algún problema o cómo hallar g' de x, pues se haría de esta manera, ¿sí? Al final esto recuerden que sería igual a ¿quién? A la función f de x, ¿ok? Bien, entonces pues ya tienen aquí algunos ejercicios de esa sección, de la página 29 y de la página 30, ¿sí? Tienen hasta aquí, hasta el número 14, para practicar. Resuélvanlos como una práctica, no van a hacer ningún envío, pero practíquenlos, ¿sí? Tengan papel, bueno, hojas blancas, hojas recicladas o su libreta, resuélvanlos. Y si tienen alguna duda, pues me lo pueden enviar en la plataforma de Ciencias Básicas, por favor, en la parte de asesorías, ¿vale? Bueno, entonces con esta parte, pues concluimos nuestra sesión de hoy. Ok.